La Casa Montenegro siempre fue un escenario de apariencias. Alfombras persas, lámparas de cristal importadas, cuadros de artistas renombrados llenando las frías paredes. Todo estratégicamente colocado para crear la ilusión de perfección. Pero, detrás de esas puertas doradas, la verdad era asfixiante. Yo lo sabía. Siempre lo supe. Crecí escuchando que no pertenecía a ese lugar. Mi madre, Livia, se encargaba de recordármelo en cada mirada atravesada, en cada comentario sutil, disfrazado de preocupación. Mi padre, César, ni siquiera se tomaba la molestia de ocultar su desprecio. Para él, yo era un error de cálculo, una carga que no aportaba nada al Imperio Montenegro. Elena, por otro lado, era la hija que siempre quisieron. Bella, elegante, manipulable. Era la muñeca perfecta de mi madre, la que fue moldeada para sonreír en los eventos sociales, para saludar a las cámaras y encajar en el molde impecable de la familia. Desde niña, todos se aseguraban de compararla conmigo. Mientras Elena desfilaba entre los invitados de nuestras lujosas fiestas, recibiendo elogios y besos en la mejilla, yo era la sombra en los rincones, escuchando susurros que no eran tan discretos como ellos creían. Ella no tiene la elegancia de su hermana. Probablemente terminará dependiendo de la familia por el resto de su vida. Otro error que César tuvo que aceptar. Al principio, intenté encajar. Me vestía como mi madre quería, hablaba de manera calculada para no avergonzarlos. Me sentaba a la mesa y fingía que pertenecía a esa familia, aunque sus miradas me dijeran lo contrario. Pero no importaba cuánto lo intentara, nunca era suficiente. A los 18 años, dejé de intentarlo. Fue en el cumpleaños número 60 de mi padre, un evento grandioso, donde empresarios influyentes, políticos y figuras poderosas se reunían para celebrar al gran hombre que él era. Yo estaba allí, sentada en el extremo de la mesa, ignorada como de costumbre, hasta que uno de los socios de la empresa decidió dirigirse a mí. Y entonces, Aurora, ¿ya decidiste cuál será tu papel en la empresa familiar? El silencio fue inmediato. Todas las miradas se posaron en mí. Mi madre sujetó la copa de vino con más fuerza. Mi padre arqueó las cejas con expresión de aburrimiento. Podía escuchar sus pensamientos. ¿Qué podría decir? No tiene futuro. Respiré hondo antes de responder. No tengo intención de trabajar en la empresa. La risa seca de mi padre resonó en la mesa. Se recostó en la silla, negando con la cabeza, mientras los demás intercambiaban miradas cómplices. Por supuesto que no. Había algo en ese momento. Un clic. Tal vez fue la forma en que lo dijo. No como un padre decepcionado, sino como alguien que ya esperaba mi fracaso, como si yo fuera demasiado predecible para sorprenderlo. Terminé de beber lo que quedaba en mi copa y me levanté. Me iré de la casa. Mi madre abrió los ojos con sorpresa. Mi tía contuvo una risa nerviosa. Mi padre solo esbozó una media sonrisa, como si la idea fuera tan absurda que ni siquiera mereciera un comentario. ¿Tú? ¿Y a dónde irás exactamente? A cualquier lugar donde no tenga que compartir espacio con personas que desean mi fracaso. Mi respuesta generó un breve silencio, el suficiente para darme cuenta de que, por primera vez, no tenían nada que contestar. La incredulidad estaba en sus rostros. Se rieron, como si todo fuera solo un capricho de una niña mimada que pronto volvería pidiendo disculpas, pero nunca volví. Con dinero suficiente solo para pagar el alquiler de un pequeño apartamento y comprar comida por algunas semanas, comencé desde cero. Acepté trabajos que cualquiera en mi familia consideraría degradantes. Atendí teléfonos, serví mesas, limpié oficinas. El trabajo nunca me asustó. Lo que me asustaba era convertirme en alguien como ellos. El tiempo pasó, y mientras construía mi independencia, observaba desde la distancia el ascenso de Elena. Mi hermana, la heredera perfecta, crecía dentro de la empresa como si hubiera nacido para ello. Los periódicos adoraban exaltar su imagen, y la familia Montenegro se jactaba de su educación ejemplar. Pero lo que nadie sabía era que Elena también se estaba asfixiando en ese mundo de oro y mentiras. Fue en mi tercer año lejos de la familia cuando ella me buscó. Necesito salir de esta vida, Aurora. Necesito algo que sea mío. Por un breve momento, dudé. Mi hermana siempre lo tuvo todo. Siempre fue la favorita, la protegida. Pero al verla allí, perdida y vulnerable, comprendí que el mundo que nuestra familia había creado no era un hogar para ninguna de nosotras.
Ese día tomamos la decisión que lo cambiaría todo. Trazamos un plan. Creamos algo nuestro. Y lo más importante, nos preparamos para lo que vendría después. Los Montenegro creían que estaban en la cima, pero la cima es un lugar peligroso cuando aquellos a quienes subestimaste están a punto de tirar del suelo. El comienzo fue difícil. La libertad, por más deseada que fuera, venía con un peso que nunca antes había llevado. Despertar sin saber si el dinero alcanzaría hasta fin de mes. Comer poco para asegurarme de que la factura de la luz estuviera pagada. Mirar escaparates y recordar que, en la casa de los Montenegro, lo tenía todo sin necesidad de pedirlo. Pero nunca me permití mirar atrás. El orgullo de mi familia era su dinero. Usaban sus bienes como armaduras, como si la fortuna los hiciera intocables. Pronto entendí que, si quería venganza, necesitaría algo más que rencor. Necesitaba conocimiento, estrategia y paciencia. Pasé los primeros años dedicándome a aprender. Acepté trabajos que nadie en mi familia se atrevería siquiera a mencionar. Trabajé como recepcionista en una oficina de inversiones y observé atentamente a los clientes que entraban y salían, cada uno con una historia, una debilidad, un deseo oculto. Aprendí a leer entre líneas en los contratos, a identificar fraudes y a notar cuando alguien estaba a punto de perderlo todo. Por las noches, leía sobre el mercado financiero y estudiaba cada movimiento de la empresa de los Montenegro. Fue en ese periodo cuando Elena comenzó a buscarme con más frecuencia. Nunca lo admitiría ante los demás, pero se estaba ahogando. No importaba cuántas reuniones liderara o cuántos premios recibiera. Nuestra madre y nuestro padre seguían tratándola como una pieza en un tablero, un rostro bonito para exhibir en los eventos. La primera vez que me pidió ayuda, dudó. Estábamos en una pequeña cafetería, lejos de los ojos de nuestra familia. No puedo seguir así, lo dijo como quien confiesa un pecado. Tienes todo lo que ellos querían, Elena. ¿Por qué te quejas? Porque no es mío. Fue en ese momento que me di cuenta de que, a pesar de las diferencias, Elena y yo éramos versiones distintas de la misma historia. Yo fui descartada por no ser lo suficientemente buena para ellos. Ella fue moldeada para encajar y en el proceso perdió su propia identidad. Aquella noche nos quedamos sentadas durante horas, trazando un plan. Si queríamos salir del control de los Montenegro, no bastaba con huir. Teníamos que volvernos más grandes que ellos. Y así fue como todo comenzó. Con el dinero que había ahorrado, creamos nuestra propia empresa. Pequeña, discreta, algo que nadie notaría al principio. Mientras la familia Montenegro se jactaba de sus inversiones tradicionales, nosotras apostamos por algo que nunca entenderían: tecnología e innovación. Cada centavo que ganábamos era reinvertido. Cada error nos enseñaba algo. Al principio, el crecimiento fue lento, pero después de 3 años, nuestro nombre comenzó a resonar en los mismos círculos que el de nuestra familia. La ironía, ni siquiera imaginaban que éramos nosotras. Elena seguía dentro de la empresa Montenegro, jugando su juego, fingiendo ser la hija perfecta. Pero, tras bambalinas, me pasaba información. Pequeños detalles que parecían insignificantes, pero que me ayudaban a ver el panorama completo. Fue así como descubrimos los fraudes. Mi tío Dario, aquel que siempre se burlaba de mi incapacidad, llevaba años desviando dinero, movimientos ilegales, contratos inflados, negociaciones ocultas a la directiva. Mi padre, aunque no conocía los detalles, permitía que esto sucediera. Y mi madre, la gran dama de la sociedad, gastaba más de lo que podía y acumulaba deudas que amenazaban su reputación. Los Montenegro estaban sentados sobre una bomba de tiempo. Y nosotras íbamos a activar el detonador. Fueron meses planeando el golpe. Estudié cada contrato, cada cláusula que pudiera usarse en su contra. Aproveché las conexiones que había hecho a lo largo de los años y compré, de forma silenciosa, pequeñas participaciones en la empresa. Fue un proceso lento, discreto. Sabía que, si hacía un movimiento brusco, lo notarían. Hasta que finalmente sucedió. Elena me llamó en medio de la noche. Lo conseguí. ¿Qué cosa? Los contratos. Los firmaron sin leer. Y así fue como la empresa Montenegro pasó a nuestras manos. A la mañana siguiente miré mi cuenta bancaria y vi los números crecer. Los documentos estaban a mi nombre. La venganza estaba sellada.
pero no revelaría la verdad todavía. No. Quería que se ahogaran en su propio veneno antes de darse cuenta de lo que habían perdido. Por eso, acepté la invitación a la fiesta de cumpleaños de Elena. Sabía que esperaban que fuera solo para ser humillada, una vez más. No tenían idea de que, esa noche, tendría la última palabra. La mansión Montenegro brillaba bajo las luces doradas del atardecer, como una joya exhibida para impresionar. Afuera, coches de lujo llegaban uno tras otro, dejando salir invitados envueltos en perfumes caros y sonrisas falsas. Era el tipo de evento que mi familia adoraba. Un espectáculo de ostentación, donde cada detalle, desde el champán importado hasta la música en vivo, existía para reforzar la ilusión de superioridad. Crucé el inmenso portón de hierro, subiendo los escalones de la entrada con pasos calculados. No llevaba en el rostro la expresión sumisa que esperaban. Mantuve la barbilla en alto, los ojos atentos, la respiración estable. Mi vestido negro, simple y elegante, contrastaba con los excesos brillantes de las mujeres que ya circulaban por el salón. Nadie me saludó al entrar. Algunos desviaron la mirada, como si mi presencia fuera un recordatorio incómodo de algo que preferían ignorar. Otros me dirigieron sonrisas cargadas de condescendencia, como si estuvieran ante alguien que había fracasado pero que, por un golpe de suerte, aún podía pisar allí. Sabía exactamente lo que estaban pensando. Aurora Montenegro, la rechazada, la que huyó y nunca logró nada. Apreté los dedos alrededor de la copa de vino que un camarero me entregó. Había algo irónico en el hecho de que, en ese preciso momento, yo era la persona más poderosa en ese salón. Aún no lo sabían, pero toda esa grandeza, toda la riqueza y el prestigio de los que tanto se jactaban, ya no les pertenecía. Mi madre fue la primera en notar mi presencia. Sus ojos recorrieron mi ropa, mis manos vacías, mi cabello recogido, de manera sencilla. Veo que sigues sin saber vestirte para ocasiones importantes. Su voz sonó baja, pero lo suficientemente clara como para ser escuchada por los que estaban alrededor. Pequeñas sonrisas aparecieron en los labios de las mujeres cercanas. Sentí el champán burbujear contra mi lengua antes de responder. Curioso, porque para mí, la verdadera cuestión es cómo alguien puede vestirse tan bien mientras se ahoga en deudas. La copa en su mano se detuvo a mitad de camino. Pero antes de que pudiera decir algo, mi tío Dario se acercó con una expresión divertida en el rostro. ¿Sigues insistiendo en aparecer en estos eventos, Aurora? Pensé que te habías ido para siempre. ¿Irme? Incliné levemente la cabeza. Pensé que sabías que algunas personas se van porque prefieren crecer sin cargar con el peso de una familia podrida sobre los hombros. Dario rió, un sonido forzado que no ocultaba la tensión en su mandíbula. Le encantaba actuar como el superior, el gran hombre de negocios, pero yo conocía la verdad. Sabía de los contratos falsificados, de las cuentas ocultas, de los fondos desviados, y en pocas horas, él también sabría que yo lo sabía. Ah, Aurora, siempre has tenido esa manía de creerte más de lo que realmente eres. Bebió un sorbo de whisky y sacudió la cabeza. Dime, ¿cómo es trabajar? Digo, de verdad, debe de ser agotador, ¿no? Vivir apretando tornillos, atendiendo teléfonos. Las risas a su alrededor fueron suficientes para hacer que el calor subiera por mi pecho. Pero no reaccioné, no todavía. Tomé un canapé de la bandeja de un camarero y lo llevé tranquilamente a la boca. El sabor mantecoso se deshizo en mi lengua, pero no lo suficiente como para borrar la amargura de esa noche. Es curioso cómo hablan del trabajo con tanto desprecio. Miré directamente a Dario, cuando en realidad lo único que realmente los ha agotado es fingir que todavía son ricos. No respondió de inmediato. Mi madre me lanzó una mirada cortante, y los demás fingieron que no estaban prestando atención. Pero lo hacían. Veía el brillo de interés en sus ojos, la expectativa silenciosa de que un espectáculo estaba a punto de comenzar. Y comenzó. Una de las mujeres presentes, quizás animada por el alcohol o por la atmósfera de crueldad colectiva, decidió que era el momento de ridiculizarme aún más. Ya que te gusta tanto el trabajo, Aurora, ¿qué tal si haces algo útil? Extendió su copa vacía. Sé que no debe ser difícil para ti. Al fin y al cabo, servir es tu especialidad. Las risas fueron fuertes, afiladas, cortando mi piel como pequeñas cuchillas invisibles. Y entonces, sin dudar, tomé la copa de su mano. Su risa aumentó,
satisfecha por mi aparente sumisión, pero, en lugar de llenarla, la levanté ante todos y la dejé caer al suelo. El cristal estalló, el sonido resonando en todo el salón. Un silencio pesado se instaló. Todos me miraron, sorprendidos, impactados, tal vez esperando que saliera corriendo, humillada. Pero no me moví. Me incliné ligeramente hacia adelante, mi voz salió baja pero nítida. Yo sé exactamente quién soy, ¿pero ustedes? Recorrí la sala con la mirada, observando a cada uno. Lo descubrirán muy pronto. Dejé mi copa sobre la mesa y me alejé. Mi corazón latía con fuerza, pero no por nerviosismo, solo por expectación. Porque en pocos minutos me aseguraría de mostrarles a todos quién era la verdadera dueña de esa noche. El silencio aún flotaba en el salón mientras me alejaba. Sentía las miradas en mi espalda, la tensión casi palpable de un público que no sabía si debía reír o preocuparse. Pero todavía no entendían. Aún creían que esa noche era suya, que yo era solo una molestia pasajera en un evento que, al final, no cambiaría nada. Su ignorancia era casi cómica. Atravesé el salón sin prisa, tomando una copa de champán de la bandeja de un camarero. El vidrio frío contra mis dedos me dio una extraña sensación de poder, como si ya estuviera brindando por la ruina que se avecinaba. Del otro lado de la sala, Elena entró. A diferencia de mí, que soporté las humillaciones, ella nunca tuvo que pasar por eso. Era la cumpleañera, la hija perfecta, la que todos aún idolatraban. Pero vi el cansancio oculto en sus ojos, la agotadora carga de interpretar el papel que nos impusieron. Encontró mi mirada y sonrió levemente, solo una ligera curva en la comisura de sus labios. Nadie lo notó. Nadie imaginó que, detrás de ese rostro angelical y esa postura impecable, se escondía la mayor traición que nuestra familia jamás había sufrido. El reloj del gran salón marcaba las 23:45, 15 minutos. Me aseguré de acercarme a la mesa principal, donde mi padre, mi madre y mi tío Dario estaban sentados. Aún me lanzaban miradas de desdén, pero ahora había algo más en ellas. Tal vez una duda, tal vez una leve irritación por el hecho de que todavía estuviera allí, sin huir, sin bajar la cabeza. Apreté mi bolso contra el cuerpo y saqué un sobre, colocándolo sobre la mesa. El sonido del papel deslizándose sobre el mármol cortó el murmullo alrededor. Ya que todos están tan emocionados por humillarme, pensé que deberían saber que, a partir de hoy, no tienen ni dónde caerse muertos. Mi voz no fue alta, pero resonó como un disparo. Mi padre frunció el ceño. Mi madre cruzó los brazos, impaciente, como si aquello fuera una infantilidad de mi parte. Mi tío tomó el sobre primero, abriéndolo con una mirada aburrida que solo duró 3 segundos. La sangre desapareció de su rostro. Pasó las páginas rápidamente, sus ojos recorriendo las líneas con un pánico creciente. Mi padre le arrebató los papeles de las manos, su expresión severa, pero pronto vi vacilar su confianza. Mi madre tardó más en reaccionar, esperando que los hombres resolvieran todo. Pero no había solución. Estaban leyendo su propia sentencia. Mi padre se levantó lentamente, sus ojos oscuros fijos en mí. ¿Qué has hecho? Crucé los brazos y ladeé ligeramente la cabeza. Tomé el control de lo que ustedes nunca merecieron. Dario se levantó con tanta fuerza que su silla cayó hacia atrás. Su boca se abrió y cerró varias veces, como si intentara decidir entre gritar o negar la realidad. Pero lo sabía. Sabía que esos contratos eran legítimos. Sabía que cada firma allí le pertenecía a él, a mi padre, a mi madre. Mi madre tomó los papeles al fin, sus manos temblorosas. Esto no puede ser cierto. Debe haber un error. El único error aquí fue su confianza ciega. Tomé mi copa y bebí un largo sorbo. Firmaron todo. Todos los contratos, todas las transferencias. Ni siquiera se molestaron en leer. Mi padre recuperó el sobre y hojeó las páginas. Su rostro se puso rojo, luego pálido. Parecía un animal acorralado. Esto es fraude. Es lo único que no es. El murmullo comenzó a recorrer la sala. Algunos invitados intentaban fingir que no estaban escuchando, pero la curiosidad era más fuerte. Los Montenegro estaban perdiéndolo todo, y nadie quería perderse ni un segundo de ese espectáculo. Ustedes nunca han administrado nada, solo firmaron su propia ruina. Mi tío tropezó hacia atrás y se agarró al respaldo de la silla.
Mi madre apretó los labios, negándose a aceptar lo que tenía ante sus ojos. Pero fue mi padre quien rompió el silencio de la manera más inesperada. Rió, bajo al principio, luego un poco más fuerte, una risa que llevaba algo oscuro, un fondo de incredulidad. ¿De verdad crees que puedes hacer esto? Levanté una ceja, bebiendo otro sorbo de champán. Lo hice. Mi padre lanzó los papeles sobre la mesa, sus ojos aún brillando con un último intento de control. ¿No tienes idea de con quién? Te estás metiendo, niña. Voy a revertir esto. Voy a acabar con esta tontería. Sentí un movimiento a mi lado. Elena se acercó, deslizando los dedos sobre la mesa antes de tomar los contratos y hojearlos casualmente. Buenas noches a todos. Habló suavemente, pero su voz llegó a todos los rincones de la sala. Hubo un breve silencio. Nuestra madre la miró como si finalmente hubiera encontrado un aliado. Elena, querida, tienes que arreglar esto. Elena sonrió, una sonrisa casi amable. Casi. ¿Arreglarlo? Colocó los contratos de vuelta en la mesa. Oh, mamá, he pasado los últimos meses arreglándolo todo. Mi padre, que aún intentaba parecer superior, se inclinó hacia ella, su paciencia empezando a desmoronarse. Elena, escúchame, tu hermana no sabe lo que está haciendo. Tenemos que ir al banco, ahora. Elena tomó una copa de la mesa y giró el líquido suavemente. Lo siento, papá, pero el banco no puede hacer nada. Mi tío, que parecía un fantasma pálido en el fondo, jadeó. ¿Qué quieres decir con eso? Significa que cerramos todas las cuentas de la familia. Elena bebió un sorbo con elegancia. La casa será confiscada por la mañana. No hay salida. El impacto fue inmediato. Mi madre se tambaleó hacia atrás. Mi padre pasó una mano por el rostro. Su tono de piel pasó de rojo a gris. Mi tío abrió y cerró la boca sin lograr formular una frase coherente. Y fue en ese preciso momento cuando la verdad cayó sobre todos. Ya no tenían nada. Habían sido derrotados. Elena y yo nos miramos y, en silencio, brindamos, porque esa era nuestra victoria. Y el golpe final aún estaba por llegar. Mi padre se dejó caer en la silla como si el peso de su propia ruina fuera demasiado para soportar. Mi madre aún aferraba los papeles con fuerza, como si pudiera aplastar la realidad entre sus dedos. Pero no podía. Ninguno de ellos podía. El Imperio Montenegro había sido arrancado de sus pies, y solo lo comprendieron cuando ya estaban cayendo. El salón estaba sumido en un silencio fúnebre. Los invitados, antes tan animados con sus conversaciones frívolas y risas contenidas, ahora solo observaban, con los ojos abiertos de par en par, esperando ver cómo los Montenegro enfrentarían el desastre. Mi tío Dario fue el primero en reaccionar. Tomó los contratos de la mesa con manos temblorosas, hojeándolos con una prisa desesperada. Esto no puede estar bien. Su voz sonó más débil de lo habitual, casi patética. Tiene que haber una forma de... Podemos cancelar esto, ¿sí? Debe haber una cláusula, algún recurso, algo. La forma en que su voz vaciló al final de la frase delató lo que ya sabía. No había salida. Mi padre se llevó las manos a las sienes, respirando pesadamente. Nunca fue un hombre que aceptara fallas, y mucho menos su propia derrota. Y ahora estaba ante algo que no podía controlar, que no podía manipular con una llamada telefónica o una amenaza bien colocada. Levanté mi copa y giré el líquido suavemente, disfrutando el momento. Siempre subestimaron mi inteligencia. Eso fue un error. Mi madre se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de furia y súplica. Nunca había visto a mi madre suplicar. Siempre había sido la mujer fría y calculadora que usaba las palabras como cuchillas, cortando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero en ese momento parecía una niña perdida en medio de los escombros. No, puedes hacer esto, Aurora. Su voz era baja, casi dulce, un último intento de manipulación. Somos una familia, siempre lo hemos sido. Reí. Una risa fría, sin prisa, sin culpa. Qué curioso, mamá, porque, hasta donde recuerdo, la familia solo era un concepto conveniente para ustedes. Algo que existía cuando necesitaban mantener las apariencias, pero nunca cuando realmente importaba. Sus labios se abrieron como si fuera a decir algo, pero nada salió. Elena cruzó los brazos, su mirada clavada en la de nuestra madre. Nunca nos vieron, nunca nos reconocieron.
Y ahora quieren actuar como padres desesperados. Demasiado tarde. Mi padre golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar algunas copas. Su rostro estaba manchado de rabia, sus ojos oscuros inyectados en furia. ¿Creen que esto es un juego? ¿Que pueden simplemente arrebatarnos todo? Su voz salió baja, amenazadora. Esto no se quedará así. Me incliné ligeramente sobre la mesa, observando al hombre que siempre me trató como si fuera insignificante. Aún intentaba aferrarse a la idea de que podía ganar, de que su palabra tenía peso. Se quedó así, papá. Solo lo notaste demasiado tarde. El silencio volvió a reinar. Podía ver la lucha interna en cada uno de ellos, las engranajes de sus mentes girando en busca de una solución que no existía. Entonces, como si una luz dentro de él finalmente se apagara, mi tío Dario se desplomó. Su respiración se volvió irregular, su cuerpo se hundió en la silla y una capa de sudor cubrió su frente. Mi dinero, mis cuentas, yo, bloqueadas. Elena respondió sin emoción. Todas. Él jadeó, sus ojos saltando como los de un pez fuera del agua. Mi madre se tambaleó hacia atrás, como si su propio cuerpo se negara a aceptar lo que estaba escuchando. Podría haber sentido lástima. Podría. Pero pasé demasiados años escuchando sus susurros venenosos, soportando sus miradas de desprecio, aguantando cada risa a mi costa. Y ahora estaban en el suelo. Saboreé el momento por un instante antes de colocar mi copa sobre la mesa. Siempre dijeron que nunca sería nadie sin ustedes. Ahora, díganme. Mi mirada recorrió sus rostros, absorbiendo la desesperación en sus ojos. ¿Quiénes son ustedes sin mí? Mi madre apretó los puños. Ahora te ríes, pero no tienes idea de lo que significa estar en la cima. Su voz, aunque temblorosa, aún llevaba restos de la mujer poderosa que una vez fue. ¿Qué crees que pasará cuando todas estas personas descubran quiénes son realmente? Recorrí la sala con la mirada. Los invitados, aunque impactados, no se atrevían a intervenir. No necesito que me acepten. Nunca lo necesité. Tomé mi bolso, lista para irme. Pero antes de dar la espalda, Elena, con un brillo satisfecho en los ojos, levantó una copa de champán. Un brindis. Todos la observaron, confundidos. Mi padre aún respiraba con dificultad, como si estuviera reuniendo fuerzas para lanzar otra amenaza. Mi madre, rígida como una estatua, nos miraba como si todavía pudiera encontrar una forma de revertirlo. Elena sonrió. Un brindis por la decadencia. Y yo le devolví la sonrisa, porque, por primera vez en mi vida, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Mi madre sujetó el brazo de Elena antes de que pudiera alejarse. El agarre fue tan fuerte que sus dedos delgados quedaron blancos contra la tela del vestido. Elena, miña filla, no puedes hacernos esto. Piensa en todo lo que hicimos por ti, en todo lo que invertimos en tu vida. Su voz temblaba, no por emoción, sino por el puro pánico que la consumía. Elena no se movió. No intentó soltarse ni reaccionó con ira. Solo miró a nuestra madre como si finalmente viera quién era realmente. Invertiste en tu hija perfecta, la que podía sostener esta farsa, mantener intacto el apellido, ser la vitrina de la familia Montenegro. Pero nunca invertiste en mí, mamá. Invertiste en ti misma. Los ojos de nuestra madre brillaron con lágrimas, pero no había sinceridad en ellas. Eran lágrimas de alguien que había entendido que estaba hundiéndose sin escapatoria. Hija, por favor. Esa palabra sonó extraña en sus labios, una súplica que nunca imaginé escuchar. Pero era demasiado tarde. El reloj en el salón marcaba la medianoche. Para ese momento, los bancos ya estaban formalizando el bloqueo total de las cuentas, los abogados finalizando las últimas cláusulas que impedirían cualquier apelación, y, en ese instante, todos los Montenegro estaban sin salida. Mi tío, Dario, ya no hablaba. Su rostro estaba pálido, una gota de sudor resbalaba por su sien. Murmuraba en voz baja, como si intentara recitar mentalmente alguna solución que lo salvara de aquella pesadilla. Pero no había solución. Mi padre, en cambio, no aceptaba la derrota. Se levantó bruscamente, empujando la silla hacia atrás, con los ojos inyectados de furia. Esto no ha terminado. La ira latía en su voz.
era el mismo hombre que había pasado su vida aplastando a todos los que consideraba inferiores. El mismo que me miró innumerables veces y me hizo creer que nunca tendría valor. Ahora, me miraba como si yo fuera la responsable de su destrucción. Y tenía razón. Me acerqué, deteniéndome a su lado. No había miedo, no había resentimiento, solo el amargo placer de la justicia tardía. Se acabó, papá. El sonido de sus propias derrotas lo golpeaba como un trueno. Su respiración se volvió pesada. Sus dedos apretaron el borde de la mesa. Por un momento, pensé que se desplomaría. Pero no. Demasiado orgullo para eso. Mi madre, en un último acto de desesperación, miró alrededor del salón, como si buscara apoyo entre los invitados. Pero la sociedad que siempre la había adulado, ahora la veía como un espectáculo en ruinas. Ninguna mano se extendió para ayudarles. Abrió los ojos de par en par, aterrorizada al darse cuenta de que nadie vendría a rescatarlos. Y fue en ese instante cuando comprendió. Elena y yo no solo destruimos sus finanzas, sino que también destruimos su imagen. Los Montenegro ya no eran intocables. Eran solo gente arruinada en una fiesta que se había convertido en el funeral de su propio imperio. Mi madre soltó el brazo de Elena. Sus ojos fueron hacia mi padre, luego a Dario, y finalmente volvieron a mí. Su rostro, siempre tan impecable, estaba marcado por algo que nunca antes había visto en ella. Derrota. Por favor. Fue un susurro, una súplica vacía, sin peso, sin poder. Bajé la mirada hacia mi copa, girando el líquido lentamente. Su desesperación no me conmovía, no me debilitaba. Pasé toda mi vida viendo cómo me pisoteaban sin dudarlo. Ahora era mi turno de irme sin mirar atrás. Respiré hondo, me giré y caminé hacia la salida con Elena a mi lado. Pero antes de cruzar las puertas, me detuve y miré por encima del hombro por última vez. Siempre dijeron que no sería nadie sin ustedes. Mis ojos recorrieron cada uno de sus rostros, saboreando su caída final. Ahora díganme, ¿quiénes son ustedes sin mí? Salimos, y los Montenegro quedaron atrás, solos en su propia ruina. Pero aún había algo que necesitaba hacer, el golpe final, el cierre perfecto, y sabía exactamente cómo terminar esta historia. La noche estaba fría cuando salimos de la mansión Montenegro. El aire fresco llenó mis pulmones como un alivio que no sabía que necesitaba. Detrás de nosotras, el imperio de la familia se desmoronaba, los gritos ahogados por el sonido de los tacones de Elena contra el mármol de la escalinata. No necesitaba mirar atrás. Ya no había nada allí para mí. Un coche negro nos esperaba en la acera. El conductor abrió la puerta con un gesto discreto. Entramos sin prisa, sin miedo. Sabía que, al amanecer, los periódicos llevarían titulares sobre la caída de los Montenegro. Las columnas sociales especularían, los inversores retirarían los últimos hilos de esperanza, y cualquier rastro de influencia que mis padres creían tener se disolvería en los escándalos que estaban por venir. No tardó mucho en que las noticias comenzaran a aparecer en nuestros teléfonos. Elena desbloqueó la pantalla y rió suavemente, mostrándome los primeros titulares. El imperio Montenegro colapsa, crisis y quiebra expuesta en evento de lujo. Rápidos como siempre, murmuré, satisfecha. Ella dejó el teléfono a un lado y se giró hacia mí. ¿Y ahora? Miré por la ventana. La ciudad seguía viva, como si nada hubiera pasado, como si lo que acabábamos de hacer no fuera más que un pequeño detalle en el incesante flujo de la vida. Ahora empezamos de nuevo. Elena asintió como si la respuesta fuera obvia, y lo era. No había necesidad de mirar atrás. El pasado había sido enterrado, y en el lugar de nuestro apellido destruido, algo nuevo estaba por construirse. Al día siguiente, comenzaron a surgir las repercusiones. Mi padre intentó contactar abogados, pero no había fisuras. Las firmas estaban allí, los contratos eran válidos, y cualquier intento de recurso sería solo una pérdida de tiempo y dinero que ya no tenía. Dario, desesperado, intentó retirar fondos de cuentas que ya habían sido bloqueadas. Cuando se dio cuenta de que no tenía salida, trató de huir del país con lo poco que le quedaba. Pero el problema con ladrones como él es que siempre dejan rastros, y los acreedores no tardaron en aparecer en su puerta. Fue arrestado días después, por fraude fiscal y desvío de capital. Mi madre,
Nunca conoció la palabra derrota. Pasó su vida manipulando y controlando, asegurándose de que su mundo estuviera perfectamente esculpido a su alrededor. Pero cuando la noticia de la quiebra se esparció, cuando las sonrisas falsas de la alta sociedad se transformaron en indiferencia, comprendió que su peor miedo se había hecho realidad: el abandono. Los amigos desaparecieron, las puertas que antes se abrían para ella estaban cerradas. No pasó mucho tiempo antes de que la casa que alguna vez fue el símbolo de la grandeza de los Montenegro fuera vendida para pagar deudas. Y entonces se encontró exactamente como yo estuve una vez, sin nada. La diferencia era que yo supe levantarme, ella no. El último resquicio de poder al que intentó aferrarse fue Elena. Trató de convencerla de que aún había una manera de salvar el apellido, de restaurar lo que se había perdido. Pero Elena solo la miró con la misma frialdad con la que ella siempre nos miró. Nunca te importó quién era, solo lo que podía representar. Después de eso, desapareció de los medios, sin dinero, sin influencia, sin nada que pudiera devolverle la gloria que una vez tuvo. ¿Y yo? Bueno, yo estaba exactamente donde quería estar. Meses después, me senté en un restaurante elegante en la cima de un edificio de vidrio, observando la ciudad extendiéndose ante mí. El nombre Montenegro ya no estaba en los periódicos. No había más escándalos. No había más historia que contar. Su capítulo había llegado a su fin. Elena llegó unos minutos después y tomó asiento frente a mí. Parecía tranquila, diferente de la mujer que conocí años atrás, asfixiada por el peso de un legado que no era suyo. ¿Te gusta el lugar?, pregunté, observando su mirada, perderse en las ventanas panorámicas. Es bonito. Cruzó las piernas y sonrió levemente. Y simbólico. Un camarero se acercó con 2 copas de champán. Las dejó sobre la mesa sin decir una palabra y se retiró. Tomé la mía y brindé contra la suya. Un brindis por el nuevo comienzo. Ella sonrió, bebió un sorbo y se recostó en la silla. ¿Ya decidiste qué harás ahora?, preguntó. Miré la ciudad iluminada debajo de nosotras. Tantos caminos, tantas opciones. Por primera vez no había cadenas, no había limitaciones. Creo que disfrutaré el sabor de la victoria por un tiempo, respondí sonriendo. Y, por primera vez, no había venganza que planear, solo el futuro, y estaba lista para él.